Bueno, compañeros, el siguiente tema es transporte activo y pasivo. Ya la mayoría nos conocemos. Yo soy Janine y bueno, vamos a empezar. La membrana plasmática permite la entrada de ciertas sustancias y la salida de otras mediante una serie de procesos, como ya hemos estado mencionando. Al conjunto de estos procesos se le conoce como el transporte de la membrana y se clasifican en dos, en activo y pasivo. El activo, como su nombre lo menciona, requiere un consumo de energía. Esa energía es el ATP. Y bueno, esa es una forma de diferenciar estos dos tipos. La segunda es un pasivo, siempre va a ir a favor de la gradiente, es decir, que esta sustancia siempre será de la región de mayor concentración, lo contrario, siempre irá de la de menor hacia la de mayor. Y bueno, el pasivo se divide en dos nuevamente, que es el simple y el facilitado. Cuando hablemos de un transporte pasivo simple, vamos a hablar de la difusión, es decir, que las moléculas atraviesan sin complicaciones los fosfolípidos de la membrana plasmática, por ejemplo, las moléculas de oxígeno. Mientras que el facilitado, bueno, como su nombre nos lo indica, en él va a intervenir una proteína que les va a facilitar la entrada a moléculas que les es difícil entrar, como podemos ver en la imagen. En este ejemplo tenemos a la molécula de agua. Como sabemos, la membrana plasmática está constituida por fosfolípidos y las moléculas de agua y los fosfolípidos son incompatibles, así que no pueden entrar fácilmente e intervienen proteínas en forma de canal para que al agua le sea fácil la entrada. Y bueno, en cuanto al activo, como hace rato mencionábamos, el ejemplo más simple o más conocido es de la bomba de sodio-potasio. Las bombas de iones son el ejemplo más conocido en el transporte activo. Y bueno, una bomba de iones viene a ser el transportador o la proteína transportadora que toma cavidad aquí. La bomba de iones utiliza la energía procedente del ATP para desplazar activamente los iones a través de la membrana contra sus gradientes de concentración. Y bueno, este es un video que tiene más explicado el proceso. Tenemos al ATP, a las moléculas de sodio que son las rosas y las de potasio que son las moradas. Entonces lo que pasa en la bomba de sodio-potasio es que el ATP se va a unir al transportador o bomba de iones, al igual que 3 moléculas de sodio. El ATP se va a fragmentar en fosfato y ADP. El fosfato se va a quedar adherido al transportador y es así como las moléculas de sodio son transportadas hacia el exterior de la célula. Ahora que se cambió la configuración de la bomba de iones, las 2 moléculas de potasio se van a adherir a ella. El fosfato se va a ir del transportador y es así como se van a transportar las moléculas de potasio hacia el interior de la célula. Ya cuando son liberadas, como podemos observar, el transportador o la proteína vuelve a su configuración inicial y es así como el proceso se vuelve a repetir hasta llegar a un equilibrio tanto en el exterior como en el interior.
Y bueno, ya eso es todo. Y aquí tengo las referencias de los libros que obtuve la información. Y hice unas preguntas, profe, pero están muy sencillas. O póngase las más difíciles. Bueno, las hago más difíciles y se las paso por el grupo. Sí, porque, bueno, creo que faltó mencionar, por ejemplo, dentro del transporte activo se encuentra un transporte activo primario y secundario. Y lo dentro del transporte secundario hay un mecanismo de transporte que se llama simporte y antiporte. No sé si lo revisaste eso. No, es que, bueno, en el libro que yo consulté, me aparecía en el activo, pero aparte de la bomba de iones que se dividía en fagocitosis y pinocitosis, pero revisé los temas y ese es tema de, no recuerdo si de Andrea o Ah, de Andrés, y pues ya ah, no me quise meter en ese tema. está bien, pues. No sé si tengan alguna pregunta. Es algo que ya más o menos nos explicó Alan, ¿verdad? Que pues que existen de alguna manera el transporte, una a favor del gradiente de concentración, otra en contra del gradiente de concentración. Lo que va a favor, pues no requiere energía, ¿va? O sea, lo que va a favor de un gradiente, pues no, como el paso del agua o moléculas pequeñas como oxígeno, todo eso. Pero hay necesidad de sacar que las bombas o que las proteínas requieren pues mucha energía, ¿va? Para sacar sodio, potasio, no solamente sodio y potasio, hay transportadores de hidrogeniones, por ejemplo, ya hablamos de la bomba de protones, hay transportador de cloro, hay transportador de calcio, ¿sí? Que son indispensables para el funcionamiento celular. Por ejemplo, el calcio luego funciona como un cofactor o ayuda a una reacción enzimática. Entonces es muy importante que la célula mantenga ese equilibrio, pues obviamente que va a haber mucho gasto de energía, ¿sí? Eh, por ejemplo, una proteína integral de membrana es la ATPasa. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esa proteína? Sí, la han oído, ¿no? Bueno, probando. Uno, dos, Disculpe, tres. ¿cuál? La ATPasa es una proteína integral de membrana. ¿Y dónde se encuentra? Es un ejemplo, ¿va? O sea, Se ya ni, encuentra en la membrana de la célula. pero ¿en cuál membrana? Mm, En la parte del fosfato, ¿no? No, ¿en cuál membrana? O sea, Ah, la ATPasa, ¿en dónde se encuentra? O sea, Janine nos habló de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, un transportador de sodio, uno de potasio, que esas bombas, les llamamos bombas porque pues, literalmente, como su nombre le dicen, bombean iones de un lado para otro, ¿va? Pero requieren un gasto de energía, ¿sí? Son ejemplos, pero también hay bomba de calcio, bomba de protones, bomba de cloro, ¿sí? O sea, no nomás existen estas bombas. Existe otra proteína que se llama ATPasa, o no sé si sea lo mismo, ATP sintasa o ATP sintetasa, donde se encuentra y cuál es su función. Se encuentran en vacuolas eucariotas. No, no se encuentran en vacuola. ¿Dónde se encuentra? A ver, Valeria, ¿dónde se encuentra? Valeria Saldívar. ¿Sí se acuerdan de la fosforilación oxidativa?
¿No se encuentran en la mitocondria en la parte Sí, interna? en la membrana interna de la mitocondria. Es como un molinito de viento, ¿va? O esos que se encuentran en la, para bombear agua, así, que están girando porque les cae el agua, o como un molino de viento. ¿Y qué función tiene esa proteína? Si se acuerdan que cuando hay el transporte de electrones, pasan iones de hidrógeno a la membrana interna, por medio del NADPH que se dio un protón y se va a la membrana interna de la mitocondria. Y se forma un gradiente, ¿va? Ahí en la membrana interna, pero esos protones regresan a través de la ATP sintasa, que es la que la hace girar, y es cuando el ADP se fosforila, ¿va? Y se empieza a producir ATP. Es un ejemplo ahí de un paso de un protón, ¿verdad? De un hidrógeno para generar energía. Entonces, es muy importante que haya un equilibrio entre ese paso de iones principalmente. O sea, pueden pasar muchas cosas, hormonas, son señales, ¿va? Que a través de la endocitosis pues van a generar algo. Eh, un ejemplo, por ejemplo, es el transportador de cloro. Eso nos van a hablar un poquito y le dije que lo incluyera en una enfermedad que se llama fibrosis quística, no sé si la han oído. Es un problema que se presenta principalmente en las mucosas y sobre todo en vías respiratorias. Y los pacientes o los niños se mueren de fibrosis quística por un problema, por una proteína integral de membrana. Hay un defecto en el gen que codifica esa proteína. El paciente va a dejar de secretar a través de sus células cloro, ¿sí? Pero si va a estar bombeando sodio, pues si bombea sodio, pero no bombea cloro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si hay mucho sodio? ¿Qué es lo que se produce en los pulmones? Se produce moco, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí. Se produce moco. Pero ese moco, para que pueda fluir, ¿qué hay que hacer? Hay que tomarse una cerveza bien fría. ¿O me equivoco? No, no se crean. ¿Qué es por ejemplo, cuando ustedes tienen un problema en sus pulmones, que tienen gripa y que se complica un poquito y empiezan a producir, o que tienen tos y se congestionan un poco sus pulmones, el mejor tratamiento que hay es tomar agua. ¿O me equivoco? ¿Por qué tomo agua cuando tengo un poquito de congestión pulmonar? A ver, Juan Pablo, ¿por qué tomo agua? ¿O por qué Me imagino que es como un barrido, ¿no, profe? O sea, es como una limpieza. como para hidratar un poquito más ese moco y de alguna Ujú. manera pueda fluir fácilmente, ¿va? Pero yo lo necesito hidratar. ¿Qué pasa si esa persona tiene un problema en su bomba de cloro y no transportó cloro hacia el exterior de la célula? Estamos hablando de las células de los pulmones. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio sí sigue saliendo. ¿Qué pasa si hay mucho sodio y poquito cloro? ¿Qué pasa si hay mucho sodio en el moco? ¿Qué pasa si hay mucho sodio en el interior de la célula? Hace ratito me dijeron que por eso no podemos tomar agua de mar. ¿Nos Revienta. deshidratamos? Se deshidratan. Entonces imagínate, y habíamos dicho que la tonicidad que da, por ejemplo, el efecto amortiguador que da el cloruro de sodio, que es muy importante, va fuera de la célula, para que se lleve a cabo un transporte de alguna manera equilibrado. Imagínate que no haya cloro, pero haya mucho sodio en ese moco. ¿Qué le va a pasar a ese moco?
cómo se vuelve. Se va a quedar duro. Se queda duro, espeso, grueso y los pacientes se mueren de insuficiencia respiratoria o de problemas endocrinos o problemas obstructivos a nivel intestinal, ¿verdad? Porque se producían en cualquier mucosa. ¿Y donde hay mucosa? Desde empieza la nariz hasta donde se deja llamar espalda o hasta el asterisco, pues, para que me entiendan. Todo eso es mucosa. Y si yo tengo un problema de ese tipo, pues voy a tener problemas a diferente nivel, ¿verdad? Intestinal, endocrino, respiratorio, y los niñitos se mueren por un problema de un transportador de cloro, pero hay una mutación ahí, es el problema. Si quieren abrir sus cámaras un momentito, porque ya se va a acabar esto y ahorita tengo clase. Está interesante, ¿verdad? Entonces, lo relacionamos y lo aterrizamos al final, por eso se hace hincapié en cuál es la función, qué es lo que contiene la membrana, qué tipo de proteínas hay, qué tipo de transporte hay, cómo ingresa la célula desde moléculas muy chiquitas disueltas en solución, como la pinocitosis, hasta algo ya un poquito más complejo, como la fagocitosis, ¿verdad? Que como dijimos ahí, el tamaño sí importa. Entre más grande, más complicado. Entre más chiquito y rinconero, menos. No se crean. Perdón. Sí, así es. Entre más chiquito, pues es menos complicado. Entre más grande, pues tiene que involucrar otra serie de eventos. Por ejemplo, para comerse una bacteria, pues ahí participan mucho más eventos, ¿verdad? Que de alguna manera la célula invagina, eso lo vamos a ver bien, cómo son todos los mecanismos para que una célula desintegre un microorganismo y la importancia que tienen los transportadores de membrana, ¿verdad? Y los complejos que puedan haber ahí, proteicos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. De todo, mañana yo retomo todo esto y luego ya si nos da unos 15 minutos, le damos al siguiente tema, ¿sí? Y así nos lo vamos a ir llevando, para ir avanzando. La ventaja es que tenemos una hora disponible de laboratorio, que eso nos ha ido beneficiando. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, porque ahorita tengo clase a las 10. ¿Tienen alguna pregunta? Dani, Irene, ¿no? No, profe. No, profe, todo bien. Entonces mañana